Entonces nos quedamos en antagonistas. Antagonistas expresan las ideas o valores contrarios a los del protagonista, coma, su función es evitar que el protagonista cumpla su objetivo dentro de la trama. Siguiente, triagonistas. Son personajes que tienen sus propios desafíos. Son eventuales y no toman partido en la historia. Siguiente, personajes según su caracterización. Se clasifican en estereotipo, estos poseen rasgos psicológicos o físicos exagerados. Partiendo de características existentes en cierto grupo de personas, como el anciano amargado, el niño abandonado en una caja, el gobernante corrupto, o una niña con supercapacidades, etcétera.
Personaje arquetipo. Se trata de personajes que representan rasgos, valores, cualidades o ideas esenciales para el ser humano, como la belleza, el amor, la bondad, la maldad, la avaricia, la locura, etcétera. Hasta ahí. Siguiente tema, tipos de narrador. Tipos de narrador. El narrador es la entidad que relata una historia. Este nunca debe confundirse con el escritor. Punto y seguido. El narrador se identifica gramaticalmente con la persona verbal utilizada ya sea en primera, coma, segunda o tercera persona. Sí saben ustedes, bueno, hasta ahí escribimos, sí saben en qué momento estamos hablando de primera, segunda y tercera persona. ¿En qué momento hablamos de primera persona? Cuando digo, cuando digo yo quiero escribir, yo soy, yo hago, yo tengo, o sea, siempre yo. Voy a hablar de mí o de nosotros si hablamos en plural. Si hablamos en plural.
Entonces, primera persona, yo en singular o nosotros en plural. Cuando hablamos de tercera persona, ¿a quiénes nos referimos? Ajá. Bueno, creo que me salté la segunda persona. Bueno, en primera persona, yo o nosotros. En segunda persona, ¿quién viene? ¿Tú o ustedes? Esa es la segunda persona. Tú en singular o ustedes en plural. Y en tercera persona, como bien lo decía compañero, tercera persona va él o ella en singular o ellos y ellas en plural. Entonces, en segunda persona es tú o ustedes. Segunda persona. Tú o ustedes. Esa es segunda persona. Tercera persona, él o ella o ellas y ellos. El de ustedes va en segunda persona en plural. Ok, entonces, el narrador en primera persona se clasifica en tres. El primero, narrador protagonista. ¿Qué hace este narrador? Se trata del personaje principal del relato y cuenta la historia a partir de su experiencia propia. Es decir, el narrador es el personaje principal del relato o de la historia. Y cuenta la historia a partir de su propia experiencia. Podría ser una autobiografía. O el narrador, yo estoy contando lo que me pasó. Yo salí a trabajar, me pasó esto, desayuné, comí, o me bañé, me fui, trabajé, regresé, pero está contando él. Él es el personaje principal de lo que cuenta y lo hace a partir de su propia historia o de su experiencia. Por eso es protagonista en primera persona, yo. Narrador en primera persona. Es otra clasificación de narrador. Este es monólogo o narrador interior. Dice, no transmite una historia a los lectores, sino que dirige el relato hacia ellos mismos. Es como cuando nosotros hablamos con nosotros mismos o hablamos en silencio. Tienes que hacer esto, me tengo que levantar temprano, tengo que ir allá, tengo que regresar acá. Yo lo voy a hacer o cuando nos vemos al espejo y platicamos. A veces siento que al menos en una ocasión nos ha pasado algo. Que hablamos para nosotros mismos. Contamos una historia. Nosotros seguimos siendo los protagonistas porque le estamos contando nosotros, o sea, yo le estoy contando. Y lo hago para mí mismo, no lo hago para un público, no lo hago para terceros, lo hago para mí mismo. Por eso es monólogo o narrador interior. Narrador testigo. También en primera persona, ofrece su punto de vista sobre hechos ocurridos, pero nata un relato de terceros. Lo mismo, lo voy a contar yo, pero sí lo voy a contar a terceras personas, pero no es algo que sea propio, no es que lo haga a partir de mi experiencia ni de mi historia. Lo voy a hacer a partir de un relato o un acontecimiento o algo que sucedió a terceros. Pues es narrador testigo. Sigo estando yo en primera persona, sí lo estoy contando a terceras, pero no es mi historia, sino es historia de otro. Y yo lo hago desde un punto de vista, una opinión. ¿Por qué? Porque yo presencié dicho acto, fui testigo. Entonces, tanto narrador protagonista como narrador testigo, los hechos los vamos a narrar para terceros, con la diferencia de que el protagonista va a ser mi propia historia o mi experiencia y el narrador testigo va a ser historia o experiencias de terceros. ¿Sí se entiende la diferencia?
Ok. Narrador en segunda persona. Se dirige al lector directamente tratándole de usted, tú, ustedes o vosotros. Este tipo de narrador se suele encontrar más en relatos epistolares que en el resto de obras literarias. ¿A qué se refiere con relatos epistolares? Si no lo pueden buscar, por favor, lo pueden googlear así, rapidito, por favor. ¿Qué es una epístola? O qué son relatos epistolares. Exactamente, es un ejemplo. Entonces aquí viene el narrador a segunda persona. ¿Qué es lo que transmiten en las cartas? Las vivencias o experiencias que tuvieron con Jesús o las parábolas de la vida, de los milagros, de las enseñanzas de Jesús. Y ellos las dirigen hacia nosotros. O sea, él la escribe, o sea, yo le escribo para ti, yo le escribo para usted, yo le escribo para ustedes. Es un ejemplo, nada más no quiero decir que sea el único ejemplo, pero es un ejemplo de narrador en segunda persona. ¿Por qué? Porque se dirige a usted, se dirige a ti o se dirige a ustedes. ¿De acuerdo? Narrador en tercera persona. Tenemos a dos, este es en tercera persona. Tercera persona, nos acordemos, hablamos de él, de ella o de ellos y de ellas. Narrador omnisciente. El narrador omnisciente narra la historia en tercera persona, conociendo todos los detalles. A diferencia del narrador equisciente, este tiene acceso a los sentimientos y pensamientos de un personaje en específico, pero tiene desconocimiento generalizado del resto. Es decir, el narrador omnisciente sabe todo lo que va a pasar, sabe todas las circunstancias de tiempo, y modo y lugar en el que se va a desarrollar todos los actos de una obra o de una historia. Sabe en qué momento va a entrar tal personaje, sabe en qué momento se va a ir, sabe en qué momento va a llegar el otro, sabe cuándo va a llover, sabe cuándo va a dejar de llover, sabe qué sonido se va a escuchar, o sea, sabe todo, por eso es omnisciente, el que todo lo sabe. A diferencia del equisciente, el equisciente únicamente va a tener acceso a los sentimientos y conocimientos y sentimientos, a las emociones, pensamientos de un personaje en específico, pero va a tener desconocimiento de lo que sucede alrededor. Solo se va a centrar en un personaje en específico, vas a ver cómo siente, cómo piensa, vas a ver cómo es ese personaje, pero va a desconocer cómo piensan los demás personajes, cómo sienten los demás personajes y más aún cómo se va a desenvolver el resto de la historia. Entonces, él nos va a contar, por ejemplo, va a decir, eh, ella era una mujer sumisa, honesta, en la que no cabía el rencor. Nos puede describir un personaje así, en la que brillaba la bondad, ¿no? Por ejemplo, nos está describiendo cómo es una persona o cómo piensa, pero va a desconocer cómo es otra persona. Nada más se va a centrar en las características emocionales o sentimentales de un personaje, pero no va a saber. Y en ese momento empezó a llover y en ese momento llegaron los jinetes o cualquier tipo. No, nada más se va a centrar en los sentimientos y pensamientos de un personaje en específico, a diferencia del omnisciente, que él va a saber todo lo externo, todo de en qué entorno, circunstancia, tiempo, modo y lugar se va a desenvolver la historia. Entiendo, bueno, espero se entienda la diferencia.
¿Todo bien hasta ahí? ¿O tienen alguna confusión? Ok. Continuamos con el siguiente tema, comunicación y lenguaje. Comunicación y lenguaje, por favor, escribimos. Lenguaje es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de comunicarnos mediante signos, punto y seguido. Si el signo que usamos para comunicarnos es lingüístico, entonces hablamos de comunicación verbal, ya sea oral o escrita. Punto y coma. Pero si usamos otro tipo de signos, tales como visuales, coma, táctiles o sonoros, hablamos de una comunicación no escrita. Punto, punto y aparte. Comunicación es la transmisión de información de un emisor a un receptor. Punto. Esto es todo por hoy, compañeros. Les agradezco mucho la paciencia y la disposición. Y sobre todo la participación. ¿Sí se escuchó? Bueno, hasta aquí nos quedamos. Pues no se queda, me parece que ninguna actividad pendiente. Entonces, continuamos la siguiente semana, de favor. Que tengan un excelente fin de semana y gracias a todos.